Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días. Pues vamos con la introducción, por favor. Hoy es el último día de repaso. Hay un tema central que unifica cada paso del repaso, el cual puede comunicarse de manera muy simple con estas palabras. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esto es un hecho y representa la verdad de lo que eres y de lo que tu Padre es. Este fue el pensamiento mediante el cual el Padre creó a su Hijo, estableciéndolo así como co-creador con él. Este es el pensamiento que garantiza plenamente la salvación del Hijo, pues en su mente no puede haber otros pensamientos salvo los que su Padre comparte con él. La falta de perdón es lo que impide que este pensamiento llegue a su conciencia. No obstante, es verdad eternamente. Comencemos nuestra preparación tratando de entender las múltiples formas tras las que se puede ocultar muy cuidadosamente la falta de verdadero perdón. Puesto que son ilusiones, no se perciben simplemente como lo que son, defensas que te impiden ver y reconocer tus pensamientos rencorosos. Su propósito es mostrarte otra cosa y demorar la corrección mediante autoengaños diseñados para que ocupen su lugar. Tu mente, sin embargo, alberga solo lo que piensas con Dios. Tus autoengaños no pueden ocupar el lugar de la verdad. De la misma manera en que un niño que arroja un palo al mar no puede cambiar el ir y venir de las olas, evitar que el sol caliente las aguas o impedir que el plateado reflejo de luna se vea por la noche en ellas. Así es como daremos comienzo a cada periodo de práctica de este repaso, preparando nuestras mentes para que comprendan las lecciones que nos corresponde leer y comprendan el significado que tiene para nosotros. Comienza este día dedicando cierto tiempo a preparar tu mente para que aprenda la libertad y la paz que la idea de hoy que vas a repasar puede ofrecerte. Haz que tu mente tenga una actitud receptiva. Despéjala de todo pensamiento engañoso y deja que solo éste la ocupe completamente e elimine los demás. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. 5 minutos que le dediques a este pensamiento será suficiente para encauzar el día según las pautas que Dios ha fijado y para poner su mente a cargo de todos los pensamientos que debe de recibir en este día. Estos no procederán únicamente de ti, pues los compartirás con Él, y así cada uno de ellos te traerá mensajes de su amor, devolviéndole a Él mensajes del tuyo. De esta forma es como estarás en comunión con el Señor de las multitudes, tal como Él mismo lo ha dispuesto. Y así como su compleción se une a Él, del mismo modo Él se unirá a ti, que te completas al unirte a Él y al Él unirse a ti. Después de haberte preparado, lee simplemente cada una de las 2 ideas que se han asignado para el repaso de este día. Luego cierra los ojos y repítelas lentamente para tus adentros. No hay prisa ahora, pues estás utilizando el tiempo para el propósito que se le dio. Deja que cada palabra refulja con el significado que Dios le ha dado tal como se te ha dado a ti a través de su voz. Deja que cada idea que repases este día te conceda el regalo que Él ha depositado en ella para que tú lo recibas de parte de Él. Y no utilizaremos en nuestra práctica otro formato que este. Cada vez que el reloj marque la hora, trae a la mente el pensamiento con el que comenzaste el día y pasa un momento de recogimiento con él. Luego repite las 2 ideas correspondientes a este día sin ninguna sensación de premura, con tiempo suficiente para que puedas ver los regalos que encierran para ti y deja que se reciban allí donde se dispuso que fuesen recibidos. No vamos a añadir otros pensamientos, sino que dejamos que estos mensajes sean los que realmente son. No necesitamos otra cosa que esto para que se nos dé felicidad y descanso, eterna quietud, perfecta certeza y todo lo que nuestro Padre dispone que recibamos como nuestra herencia de parte de Él.
Y concluiremos este día de práctica a lo largo de este repaso, tal como lo comenzamos, repitiendo en primer lugar el pensamiento que hizo de este día una ocasión especial de bendición y felicidad para nosotros, y que mediante nuestra fe sustituyó en el mundo la luz por la oscuridad, el gozo por los pesares, la paz por el sufrimiento y la santidad por el pecado. Dios te da las gracias a ti, que practicas de esta manera el cumplimiento de su palabra, y cuando expongas tu mente de nuevo a las ideas del día antes de irte a dormir, su gratitud te envolverá en la paz en la que su voluntad dispone que estés para siempre y que ahora estás aprendiendo a reivindicar como tu herencia. Bueno, desde el principio nos está diciendo que nos estamos preparando para la segunda parte. De hecho, ya estamos muy próximos. ¿Y qué es básicamente este entrenamiento? Es aprender a utilizar los enunciados que nos ofrecen las lecciones para aplicarlos directamente en cada momento que sentimos miedo, ira, duda, sobre todo duda, ¿no? Porque cuando tendemos a pensar en el futuro, pues siempre está la incógnita de qué es lo que vamos a hacer y que tendemos también a crear planes. Y en lugar de crear planes o de fabricar planes de defendernos, pues que recurramos a la ayuda del Espíritu Santo. Y es que la verdad es que las respuestas se vuelven como muy evidentes porque en el momento en que uno se pone en ese estado, recibe pensamientos. ¿Cómo distinguirlos de los del ego? Pues solamente poniendo atención a lo que sucede ahora afuera, pero no en el sentido de poner la atención en las cosas del mundo, sino que cuando uno ha pedido una respuesta, uno tiene que estar atento, porque exactamente lo que uno percibió en su mente, que sería, que viene como respuesta, es cuando llega así en forma de anuncio, en forma de comentario de una persona, ya sea directamente a nosotros, que generalmente se presenta así, ¿verdad? Como un comentario directo, y dice, ah, mira, pues yo ya había pensado eso. Entonces, es que eso solamente se puede comprobar cuando lo pone uno en práctica. O sea, cada vez que lo pones en práctica es como vas entendiendo que esto no es un curso de disertación filosófica. No, esto es para ponerlo en práctica, así, tan llano. Y precisamente la segunda parte básicamente es utilizar la verdad como lo estamos utilizando, pero de una manera todavía más intensiva, a cada rato, a todo momento. Y podría uno pensar, bueno, desde el ego se piensa, ¿cómo es posible que le voy a dedicar tanto tiempo? Pues es que ahí está la libertad. Es que, como tenemos una idea al revésada de lo que es el uso del tiempo, en lo que tenemos una actividad, pensamos que dedicar pensamientos a la verdad interfieren con las labores del día y eso es lamentablemente muy equivocado, porque no es así. Y precisamente nuestra creencia se basa en que ¿cómo voy a estar dedicándole tanto tiempo al curso si me va a interferir? Y es que es porque no lo hemos practicado. Entonces sí es muy importante darnos cuenta que las últimas, básicamente las últimas 40 o 60 lecciones nos está diciendo, dedícale 10 minutos en la mañana o 15, otro tanto en la noche y a cada hora dedícale un minuto. De hecho, tenemos de formato fácil desde hace 60 lecciones y es precisamente que insiste en esto de una manera muy suave. Por eso leemos siempre las introducciones hacemos énfasis en eso. Y precisamente, ¿por qué? Porque dedicarle tiempo mental a la paz hace que se desaten los nudos que aparecen en este mundo. Porque lo único que produce los conflictos y todo lo que nos sucede en este mundo es producto de los pensamientos de negación. Cuando aceptamos la verdad,
las cosas más sencillas surgen en el día a día y resuelven aquellas que inclusive venían retrasándose desde hace mucho tiempo. Entonces, es muy importante que utilicemos el tiempo de la manera adecuada. ¿Cómo? Como nos dice el Espíritu Santo, sin premura, sin prisa, con el tiempo suficiente para recibir lo que se tiene que recibir. Los regalos son precisamente esos pensamientos que curiosamente aparecen antes en nuestra mente y de repente llega alguien que nos dice, oye, ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? Y dice, órale, acabo de pensar en eso. Y ahí es cuando sabes que eso es lo que tienes que hacer. O sea, hay una respuesta muy concreta a solicitudes concretas, aunque sean de cosas materiales. Pero todo implica primero que tienes que aceptar la paz. Entonces, nos vamos con nuestra última lección de repaso, la 150. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Aceptaré la expiación para mí mismo. La salvación es lo único que cura. Y eso de aceptar la expiación para mí mismo se repite una y otra vez a lo largo del libro de texto. ¿Qué significa? Significa que no estés diciendo, este párrafo le queda perfectamente a fulanito. ¿Y qué hacemos con eso? Eludimos que es para nosotros. ¿Sí? Porque si vemos que es para fulanito, es que es para nosotros. Porque lo que vemos afuera no es más que las proyecciones de nuestras propias carencias, de nuestras propias negaciones. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que esto que está escrito aquí es precisamente para mí. No es para fulano, no es para sutana, no es para mengano, no es para fulanita. No, es para mí. Y entonces yo lo tengo que aplicar primero en mí. ¿Por qué? Porque como dice, ¿cómo puedes retirar la paja del ojo ajeno si no has retirado la viga que obstruye el tuyo? Porque, digo, visto desde esa misma paja en nuestro ojo, la impresión que nos da es una viga que nos está estorbando la visión. Es precisamente eso a lo que se refiere, que todo lo que nosotros tenemos que arreglar o que creemos que los demás tienen que arreglar en su vida es lo que nosotros tenemos que retirar en la nuestra. Que vemos que alguien que está diciendo mentiras, pues es que nosotros le estamos dando demasiada atención a las mentiras y hacemos un ídolo de que nos digan la verdad y a veces ni siquiera es eso. Simplemente es que estamos haciendo un exceso, tenemos un exceso en cuanto, por ejemplo, el orden. Si ves que hay una persona, no sé, tienes un hijo desordenado, entonces que tú tienes un exceso en lo que es el orden y tanto un exceso de desorden como un exceso de orden son patológicos. ¿Por qué? Porque ¿de qué te estás defendiendo cuando tienes un exceso de orden? ¿O de qué crees que te tienes que defender cuando tú ves que hay desorden? O sea, es un ejemplo tan sencillo y el curso nos explica de maneras tan claras que decir, bueno, pues es que le estás poniendo atención en lo que no importa. Por eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando tú te fijas, es que esa persona es muy desordenada, es que tú estás diciendo que tú tienes mucho orden. Es un ejemplo, nada más. Pero ¿qué es esto? Orden y desorden no son más lo que Leti ha dicho muchas veces. Es parte de tu lista de las cosas que son buenas o son malas. Y esa lista es precisamente lo que nos arruina la vida. Porque es la creencia en el infierno. Porque es precisamente esto, darnos cuenta de que nuestras reglas son las que nos proponen que vivamos el infierno. Por eso, la expiación para mí mismo representa deshacerme de todas esas reglas que me he autoimpuesto, que me han enseñado la sociedad, mi familia, la escuela, el empleo,
todas esas cosas son las que nos arruinan. Una persona, por ejemplo, otro ejemplo, que no tiene trabajo, que se siente que no está cumpliendo con su papel, pues la verdad es que eso es algo que le está produciendo mucho dolor y mucho estrés, porque la sociedad ha dicho es que tienes que ser productivo, tienes que estar dentro de la zona de productividad, porque no puedes ser un flojo. Y la verdad es que hay muchas personas que tienen una actividad, por ejemplo, artesanal, y se sienten muy atacadas porque no tienen ni seguro social, ni van a tener acceso a una pensión cuando sean grandes, y y esto es lo que produce una gran carga. Y la verdad es que eso solamente existe en la mente. No es necesario tener un trabajo formal donde tengas que declarar a la Hacienda y que tengas un jefe que tenga un nombre y que tú tengas un puesto y que además tengas un sueldo. Un trabajo artesanal te da muchísima libertad, pero tenemos prejuicios. ¿Qué es lo que necesitamos? Liberarnos precisamente de todos los pensamientos que nos mantienen limitados. Por eso la salvación es lo único que cura. ¿Por qué? Porque la salvación es precisamente el deshacimiento de todas esas limitaciones mentales. Por eso es lo único que cura, porque lo que nos mantiene estresados precisamente es creer que tenemos que estar dentro de un cuadro específico, dentro de una sociedad específica, como en el mundo de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, que pareciera que en este momento en el mundo se están fraguando estos límites como muy bien definidos, ¿no? O sea, si tienes coronavirus no tienes acceso a nada, por ejemplo. Y dices, oye, pues es que, ¿qué te pasa, no? O sea, y que la verdad ni siquiera han definido con exactitud lo que es el coronavirus, porque como no se puede hacer un diagnóstico claro, no hay claridad en esto, pues suena como si fuera una ilusión, como algo inventado, y bueno, pues realmente lo es, ¿no? Pero tan inventado como nuestras propias reglas con las que nos regimos en este mundo. Es que el vaso tiene que estar a la derecha, el tenedor a la izquierda, la cuchara a la derecha, y que el plato lo tienes que tener aquí enfrente. O sea, son reglas, y que no puedes utilizar los dedos para comer. Uy, pobres de los mexicanos, porque con eso que comemos tacos, pues ya estamos fuera de las reglas de la etiqueta, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son absurdas y que nosotros le hemos otorgado un valor. Y ese valor, precisamente, es los que cuando no se cumplen esas normas, es lo que nos hace infelices. Y son solamente artificios, no son reales. Esas ideas de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto e incorrecto, lo conveniente, lo inconveniente, no son más que ideas. Eso es, nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aceptar? La expiación para nosotros mismos, porque todas esas reglas autoimpuestas las hemos aceptado a través de nuestro ego. Y no es la sociedad quien las ha fabricado, no es nuestra familia. En el fondo de todo, si quitamos las reglas de la sociedad, si quitamos las reglas de la familia, siguen existiendo prejuicios. ¿Y quién las pone? El ego. Y, por ejemplo, una de ellas es la muerte. Es otra idea que esa no nos ha impuesto la sociedad, tampoco la familia. Es una idea que viene desde la separación. Y precisamente, ¿qué es lo que hace el curso? Primero retira toda la paja que es irrelevante, para que te des cuenta dónde están precisamente las creencias que te hacen infeliz. Y pues precisamente creer que tienes un cuerpo, creer que vives en un planeta, creer que existe el tiempo y el espacio, creer que existe la muerte, o sea, es lo que queda cuando quitas toda la paja, que es la sociedad, la familia, los medios de comunicación, y ya te das cuenta que
lo que tienes que salvarte es precisamente de creer que eres un cuerpo. Eso es en el final de todo, después de haber retirado todo, queda el ego, así, simple y a secas, se ha disfrazado de etiquetas, se ha disfrazado de muchas cosas, de reglas de sociedad, reglas de humanidad, reglas de la moral, reglas de la salud, reglas de convivencia. Cuando quitas todo eso, queda la estructura, es el sistema de pensamiento del ego, que es de lo que nos tenemos que curar. Eso es la verdadera salvación. Retirar todo lo que no tiene importancia y que nos hace convertirnos en seres humanos. Eso es lo que hay que retirar. No somos seres humanos, somos seres espirituales. Somos un ser espiritual. Entonces, por eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Convertirme en anfitrión de Dios y dejar de ser rehén del ego, porque el ego siempre nos está imponiendo limitaciones. Muchas inventadas y otras que parecen ser reales, como la muerte. Y ahí es donde tenemos, o la ley del nacimiento. O sea, son lo que a final de cuentas, y siempre está repitiendo el curso, es que dejes de creer primero en lo que no tiene relevancia y después para que puedas abordar con claridad a aquello que sí tiene lo que nos limita realmente. ¿Deseas agregar algo? Bien, bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra exposición de la lección del día de hoy y pues nos vamos con la lectura del libro de texto y que, bueno, pues también es que es lo congruente del libro de texto con lo que es el libro de ejercicios. Estamos en el capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo. Estamos en la tercera sección, cómo invertir en la realidad. Y ayer estábamos hablando que lo que estamos invirtiendo es nuestro poder mental. Ese es nuestro billete, nuestra moneda que estamos utilizando mal. En cómo, en lo que creemos. Es lo que nos está diciendo. Y ayer, pues bueno, que Jesús nos puso a su altura, que Él habló con nosotros personalmente. Por eso decía, te pedí una vez que vendieses todo cuanto tuvieses y que se lo dieses a los pobres y que me siguieras. Y que estuvo haciendo la aclaración de que lo que quiso decir fue, si no inviertes tu atención en ninguna de las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está su tesoro. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres, puesto que están necesitados y se te ha encomendado que los ayudes, puesto que te encuentras entre ellos. ¿Y cómo? Dice, suponte que un hermano insiste en que hagas algo que tú crees que no quieres hacer, y su misma insistencia debería indicarte que él cree que eso que te pide es su salvación y que depende de que tú hagas lo que te pide. Y si tú insistes en que no puedes satisfacer su deseo y experimentas de inmediato una reacción de oposición, digo, esto es tan común, tan de todos los días, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es que entonces crees que tu salvación depende de no hacerlo. Entonces, su concepto de salvación y el concepto de tu salvación entran en conflicto. Estás, por lo tanto, cometiendo el mismo error que él y haciendo que su error sea real para ambos. Entonces, insistir significa invertir. ¿En qué estás invirtiendo el poder de tu mente? En creer, en tener una falsa creencia que lo que tu hermano pide como salvación y la tuya esa es tu inversión. ¿Y qué es lo que tienes? Oposición, renuencia, ataque, duda, ira, y ahí en eso estás invirtiendo tu poder mental en algo que son ilusiones. Entonces, por eso aquello en lo que inviertes siempre está relacionado con tu idea de lo que es la salvación. ¿Y qué es la salvación? Bueno, es una pregunta que hoy precisamente se va a contestar, porque esta pregunta se compone de dos partes. Primera, ¿qué es lo que hay que salvar? Y segunda,
¿cómo se puede salvar? Estas preguntas quedaron ayer abiertas, pero hoy se van a contestar. Pero pues ayer seguíamos hablando que cada vez que te enfadas con tu hermano, por la razón que sea, crees que tienes que proteger al ego, al tuyo, por supuesto, y que tienes que protegerlo atacando. Recuerda que los que atacan son pobres y su pobreza está pidiendo regalos, no mayor empobrecimiento. Por eso cada vez que te pones en tu trinchera, que lo que estás haciendo, empobreces a tu hermano y te empobreces a ti mismo. ¿Por qué? Porque has tomado la pobreza de tu hermano de algo que te tienes que defender. Y entonces la haces tuya. Por eso decía ayer, reconoce lo que no importa. Y si tus hermanos te piden algo descabellado, hazlo precisamente porque no importa. Es una ilusión. Niégate y tu oposición demuestra que sí te importa. Y entonces entras aquí en un punto que eres únicamente tú el que determina si la petición es descabellada o no. Y toda petición de tu hermano es tu propia petición. Ninguna petición es descabellada para el que reconoce lo que es valioso y no acepta nada más. ¿Qué es lo valioso? La salvación. ¿Y qué es reconocer la salvación? Pues precisamente es lo que vamos a leer hoy y lo aclara perfectamente en estos párrafos que va a leer Leti. Adelante. La salvación es para la mente y se alcanza por medio de la paz. La mente es lo único que puede salvar y no se puede salvar a través de la paz. Y solo se puede salvar a través de la paz. Cualquier otra respuesta que no sea amor surge como resultado de una confusión con respecto a qué es la salvación y a cómo se alcanza. Y el amor es la única respuesta. Nunca te olvides de esto y nunca te permitas creer ni por un solo instante que existe otra respuesta. Pues de otro modo te contarás forzosamente entre los pobres, quienes no han entendido que moran en la abundancia y que la salvación ha llegado. Bueno, pues aquí está la respuesta. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es lo que se tiene que salvar? ¿Qué es lo que hay que salvar? La mente, y ayer lo comentábamos también, ¿sí? Y cómo es el proceso, cómo se puede salvar, simplemente aceptando el amor. Y el amor, o sea, ¿cómo te salvas en una situación? Es cuando estás en conflicto con un hermano, estás viendo sus intereses separados de los tuyos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A ver, si mi hermano es el Hijo de Dios y yo soy el Hijo de Dios, ¿cuál es nuestra única necesidad? Pues si yo soy amor, entonces Dios me recuerda. El amor, dice, el amor le recuerda al amor que sea tan solo lo que es. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si el amor es infinito y no tiene límites, y lo que me pide mi hermano es una solicitud de amor, tan simple como eso, acepto lo que me propone, porque lo que me propone es una ilusión. Él me está pidiendo algo a lo que yo me estoy defendiendo. En ese punto yo me doy cuenta que mi hermano y yo estamos en ilusiones. Entonces digo, perfecto. Si él me pide esto que parece descabellado, pues lo hago. Tan simple como eso, ¿sí? Y no tengo que defenderme. Un ejemplo. Hablando de cabellos. Si yo tuviera una melena, una melena y en mi trabajo me dijera mi jefe, te tienes que cortar el pelo porque no puedes venir aquí. Y yo me empiezo a defender, es que estoy viendo ilusiones, tanto mi hermano como yo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No hacerlo real. Ya te estás riendo, ¿verdad, corazón? Pero nos tienes que comentar por qué te estás riendo. No, pues es algo que no sucede, o sea. Eso, bueno, pero es que... no sé, algo más, un ejemplo. A ver, un ejemplo no sé, más concreto. Bueno, voy a tomar el ejemplo de Giselle, que nos dijo cuando quiso el papá de sus hijos que fuera a Zacatecas, ella lo vio así como algo descabellado. Ah, ok. Dice, pues es que cómo voy a ir, o sea, ella está en ese conflicto, ¿no? Y
Y ella misma lo comentó con nosotros. Bueno, si tu hermano te pide algo descabellado, hazlo, ¿no? Y lo hace, pero en realidad, y aquí lo está diciendo, ¿quién era la que veía descabellado? Pues ella misma, ¿no? Exactamente. Porque ella pensaba que no era, que quizá no era lo correcto, o por qué tenía que ir, o sea, hay esa duda, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues es algo descabellado y ahí vamos, ¿no? Va. Entonces, en realidad, pues no es descabellado tampoco, porque esa es la solicitud del amor, ¿no? Y no del amor como lo conocemos en este mundo, sino de la unión. O sea, el amor de Dios es la unión precisamente, la unión de todos nosotros y al estar unido el Hijo de Dios, la unión con el Padre, y entonces eso es el amor. Pero a veces dicen, no, pero pues es que está loco, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y uno se defiende de eso. Dice, no, pues es que no lo voy a hacer. Cuando cada uno tiene una opinión diferente de lo que se debe de hacer, pues obviamente que están en ego, porque la verdad es única. La verdad no podría ser diferente en una persona y en otra. La verdad siempre es la misma, estemos en donde estemos, siempre va a ser la misma la verdad. Entonces, cuando hay precisamente esta parte donde creemos que el otro está medio loco y que yo no voy a hacer loqueras, pues entonces yo me estoy defendiendo de aquello que veo en mi hermano. Entonces, en realidad, y más adelante, porque lo dice no sé, que pues en realidad uno le está poniendo esa característica de ser descabellado. Sí, pues aquí dice exactamente, o sea que precisamente, o en el anterior dice no, que creo tú... que es después, pero es que como lo hemos leído nosotros ya más veces, sí. No sé, pero creo que más adelante lo dice. Dice, Adelante. aquí en que estamos leyendo, ese es el 5, ¿verdad? Estamos en el 5. Dice aquí, cualquier otra respuesta que no sea amor surge como resultado de una confusión con respecto a qué es la salvación y cómo se alcanza. O sea, cada uno tiene un concepto diferente de lo que es la salvación. Sí. Entonces, por eso se defienden. O sea, por ejemplo, Giselle decía, pues esa no va a ser mi salvación, ir ahí otra vez a estar con ellos, ¿no? Y el Señor también decía, ¿no? Bueno, pues a ver que venga, pues no tiene nada de malo, y entonces cada uno está en su rollo y se quieren defender sobre eso, ¿no? Sí. Entonces cada uno piensa que es lo mejor y eso quiere decir que cada uno tiene un concepto diferente de lo que es la salvación. Nada más, ¿no? Y eso sería el error, precisamente, porque no puede haber conceptos diferentes de lo que es la salvación. La salvación es única, es lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué es la salvación? Pues curar nuestra mente, nada más. Entonces, ahí estamos con el conflicto porque creemos que son conceptos diferentes. Exactamente, y además, Guisa ha pasado, que me parece un ejemplo muy bueno para tomar, porque ha estado pasando por diferentes estadios, ¿no? Primero, que si voy o no voy. Y ya que está, pues que la van a meter en cuarentena, ¿no? Le pareció también descabellado, ¿no? Y entonces, pero lo hizo. Y lo hizo, y dice, ah, bueno, perfecto, órale. Y luego de repente trataba de salir. Cuando su esposo, bueno, su ex esposo le estaba diciendo, ah, es que allá afuera todo el mundo está saliendo, nos está poniendo en peligro. Y entonces él le dice, es que ella la trata de corregir y él le dice, es que tú estás mal. Y entonces en ese momento dice, okay, no tengo por qué oponerme, simplemente su idea descabellada la acepto y pues aquí. Exacto, y va superando, o sea, va superando. No tiene por qué defenderse a todas esas partes donde creemos que es descabellado, porque finalmente no es descabellado, pero ya se ha detenido y no ha reaccionado a eso que se le ha presentado delante, ¿no? Sí. Y además, luego a Cristi. Adelante. Y luego a Cristi y Flor extrañadas, que por qué no llegué de inmediato a visitarlas. Oh, ok, otra idea descabellada, ¿no? O sea, y dices, bueno, pues es que vine a solicitud del padre de mis hijos,
muy claro, ¿no? Pero, pues, a lo mejor Cristi y Flor no lo entendían, ¿no? Pero es que era muy O sea, sencillo. vuelve a ser lo ilógico, es decir, ¿cómo va a ir ahí con él, no? O sea, después de todo lo que ha pasado, y para ellos la salvación no es eso, no es que vaya otra vez Gisela ahí, sino que, no, pues estás mal, ¿no? Pero, o sea, ha ido superando todas estas ideas descabelladas, y aunque a ella le parecieron descabelladas en un principio, las aceptó y no reaccionó en contra. Exacto. Y eso bueno, pues es lo que ella misma está aprendiendo, a que no tienes por qué estar peleando con todo el mundo cada vez que se te presente una situación que crees, porque esa es una creencia de que es descabellado, que no es lo que esperabas, no es, simplemente no estamos conscientes de que sea o no la salvación, simplemente son situaciones de, pues, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Exactamente. Y bueno, ¿y qué es lo que sucede ahora cuando Liz tiene pensamientos descabellados? ¿Cuál fue el pensamiento descabellado de Liz? Dice, ¿te preguntas? Ah, bueno, pues es que cuando Liz, bueno, pues es que ya tengo 3 semanas aquí, pues como que ya me tengo que regresar, pues no sé qué hacer. Y ella misma estaba diciendo, ahora, ella fue la que tenía las ideas descabelladas y entonces el padre de sus hijos, le preguntó ella, ¿no? Oye, pues es que... Y ¿Hasta dice, cuándo, no? ¿hasta cuándo me voy a quedar, no? O sea, que... Y le dice, pues hasta que tú quieras, ¿no? O sea, sí, digo, ¿para qué te vas si estás bien, la estamos pasando bien, a gusto, para que te vas a la locura? Y entonces, ahora ella hizo el papel de la persona que tenía la idea descabellada, ¿no? Y se le contestó como ella ha estado contestando, sin oposición, bueno, pues lo que gustes, ¿no? O sea, y entonces dices, ah, qué bonito, porque resulta que tal como das es como recibes. ¿Verdad, Guis? Entonces, órale, mira, nos está Sí, enseñando, correcto. sí, pues nos estás enseñando de una manera en que todos decimos, ah, mira, qué bonito. Sí, es cierto, está poniendo en práctica el curso. O sea, eso es lo padre, ¿no? Que dices, ah, qué bien, y es como nos volvemos maestros. O sea, no es lo Y que... es que es la lucha, Adelante. perdón, es la lucha, sí, es la lucha con mis pensamientos, no es allá, él anda tranquilo, los muchachos andan o sea, todos estamos en el mismo espacio, pero Fer, el mayor, pues está trabajando desde casa, Dani está tomando sus últimas clases de la universidad o sea, estamos bien en armonía. Y después empiezan cosas tan que me asomo ayer, por ejemplo, que salí de la farmacia y voy viendo que estaba la vecina de enfrente y fue así, ay, me va a ver que estoy aquí. y ya, o sea, esa fracción de segundos donde la mente arma toda la historia de que, y rápido me subí al carro y vámonos porque dije, o sea, dije, se va a quedar como dice, ¿qué hace aquí? Y voy a tener que darle la explicación. No, yo rápido me subí al carro y vámonos. Pero todo ocurre en mi mente, o sea, no pasó nada, ni me vio, ni preguntó, ni nada. Pero yo en cuanto abrí la puerta y la vi, dije, ay, rápido, porque si me ve, de seguro me va a decir, ¿qué ando haciendo aquí? Y digo, es la viva locura, o sea, tiene uno que estar atento a cada momento, porque ya cuando acuerdas, armaste toda tu historia y te quita la paz, porque al final de cuentas es eso, es eh, a cada ratito darte cuenta que por cualquier cosa haces juicio y te roba la paz. Pues qué interesante escucharte porque es lo que hemos dicho, tienes que poner atención. O sea, y bueno, el curso nos lo dice, tienes que estar atento, atento en el momento que tú y estás es a cada separando. momento. Es a cada momento, a cada rato. O sea, porque puede ser, porque viste como te ocurrió a ti, dices, ay, la señora de la farmacia, ching, vámonos porque me va a empezar a preguntar, ¿no? O como que, oye, bueno, ¿y qué me quedo? O cualquier cosa, hasta porque pasó la mosca ya estás pensando en cosas, ¿no? Entonces, precisamente es que estemos atentos, porque el ego, ¿dónde está? No está afuera, está acá adentro.
acá está chambeando el ego, sigue haciendo de las suyas, entonces precisamente por eso a cada rato estamos decidiendo qué es lo que tenemos que hacer, o sea, a cada rato tenemos que invitar a la paz, precisamente. Y bueno, por eso aquí hay una cosa que quería comentar, que dice que los pobres, quienes no han entendido que moran en la abundancia y que la salvación ha llegado. Es que la abundancia hay que volver a retomar. La abundancia no quiere decir que tienes mucho dinero, que tienes bienes materiales, que tienes cara, que no, no. Abundancia son muchos conceptos, que tienes armonía en tu mente, que tienes armonía con las personas, que estás en un estado de salud bien, que estás en un trabajo que te gusta, que estás, que todo es una serie de cosas. Es como un cubo de Rubik. O sea, cuando está deshecho, pues parece que no tiene ni pies, nada, nada, está todo deshecho. Entonces tienes que ir, ¿qué es hacer? Conformarlo de tal manera que cada pared tenga su propio color y entonces la suma, eso es la abundancia, es la suma de muchos conceptos que nos hacen sentir en paz. Entonces, esa es la verdadera abundancia, que todo lo que hacemos y todas las cuestiones de nuestra vida están en paz. Nosotros hemos forjado eso, entonces, por eso la respuesta siempre la tenemos en la mente, pero nosotros la hemos rechazado. Adelante, Leti. Identificarte con el ego es atacarte a ti mismo y empobrecerte. Por eso es por lo que todo aquel que se identifica con el ego se siente desposeído. Lo que experimenta entonces es depresión o ira, ya que lo que hizo fue intercambiar su amor hacia sí mismo por odio hacia sí mismo. Y como consecuencia de ello tiene miedo de sí mismo. Él no se da cuenta de eso. Aun si es plenamente consciente de que está sintiendo ansiedad, no percibe que el origen de esta reside en su propia identificación con el ego. Y siempre trata de lidiar con ella haciendo algún trato de mente con el mundo. Siempre percibe este mundo como algo externo a él, pues esto es crucial para su propia adaptación. No se da cuenta de que él es el autor de este mundo, pues fuera de sí mismo no existe ningún mundo. Bueno, es que efectivamente, ¿qué es lo que hacemos cuando nos identificamos con el ego? Por eso es tan fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque sentimos ira, disgusto en cualquier forma, o sea, que no, el disgusto quiere decir que no estás a gusto, hay una pérdida de paz, hay duda, hay miedo, o sea, ahí es muy fácil identificar. Por eso lo que se experimenta entonces es depresión o ira, o sea, bueno, y es lo que dice aquí, ya que lo que hizo fue intercambiar su amor hacia sí mismo por odio hacia sí mismo. Esto es más fácil entenderlo si lo vemos que todas las mentes somos unas. Ejemplo rápido, como lo comentó ayer, como lo acaba de decir Guis, dice, el amor hacia sí mismo lo intercambió por odio hacia sí mismo cuando vio a la chica a su vecina, y entonces, híjoles, ahora tengo que irme pronto porque voy a tener que dar explicaciones. ¿Qué hubo ahí? Un intercambio. Cambiamos, así fue rápido, fue una decisión. Es mi enemigo, no tengo por qué contarle nada. Y entonces, ahí yo tengo que poner mi barrera. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Separarnos de los demás. Fue rápido, fue una cosa así muy, muy simple, pero es en lo que tenemos que estar de acuerdo. O sea, tenemos que darnos cuenta de que a cada momento estamos tomando decisiones o a favor de la separación o a favor de la unidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Aquí dice, como consecuencia de ello tiene miedo de sí mismo. ¿Qué es lo que sintió Guis? Vámonos, miedo, paz. Ahí son esos pequeños, así tan simple, tan rápido, es como el ego actúa en nosotros, es muy sutil. Entonces, eso es lo que tenemos que estar
a cada rato revisando. ¿Por qué? Porque ese es todo el trabajo. Y ocurre a cada momento, ¿no? Y cada vez que ocurre, es como si, ya me di cuenta. Y en ese momento digo, bueno, no había ninguna razón por la que yo me tuviera que separar y debía haber estado en paz, porque aún finalmente, aun cuando me dijera, oye, ¿cómo es que estás aquí? Eso es una petición descabellada, ¿no? Entonces, finalmente verlo como eso y decir, vamos, lo que está es una solicitud de amor. Y en todo momento estar abiertos. Eso precisamente es el estado de estar alerta, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿en qué momento estoy haciendo juicios? Adelante, Leti. Si solo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios constituyen la realidad del mundo, el mundo real tiene que estar en su mente. Sus pensamientos descabellados tienen que estar también en su mente, pero él no puede tolerar un conflicto interno de tal magnitud. Una mente dividida está en peligro, y el reconocimiento de que alberga dentro de sí pensamientos diametralmente opuestos es intolerable. Proyecta por consiguiente la división, no la realidad. Todo lo que percibes como el mundo externo no es otra cosa que tu intento de mantenerte vigente, de mantener vigente tu identificación con el ego, pues todo el mundo cree que esa identificación es su salvación. Observa, sin embargo, lo que ha sucedido, pues los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa. Estás en conflicto con el mundo tal como lo percibes. Crees que el mundo es antagónico a ti. Esta es una consecuencia inevitable de lo que has hecho. Has proyectado afuera aquello que es antagónico a lo que está dentro, y así no puedes por menos que recibirlo de esa forma. Por eso es por lo que debes darte cuenta de que tu odio se encuentra en tu mente, no afuera de ella, antes de que puedas liberarte de él, y por lo que debes deshacerte de él antes de que puedas percibir al mundo tal como realmente es. Bueno, aquí en esto, sí, yo sí voy a seguir, sí, con el permiso de Liz. Precisamente ella es lo que ha estado aplicando de esta manera. O sea, ella se ha estado dando cuenta que sus juicios precisamente es el odio que está dentro de su mente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está cuestionando, a ver, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Para qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ponerme en contra del papá de mis hijos? ¿Por qué me tengo que poner en contra de esto? Y entonces, obviamente, ella lo está experimentando. Los pensamientos tienen consecuencias para el que los piensa, ¿sí? Pero además, no solamente es yo la única que percibe, precisamente, no es la única que percibe los efectos de sus pensamientos. Primeramente tiene efecto contigo. ¿Por qué? Porque te separa. Entonces, por eso este ejemplo tan simple de la vecina es así como, estamos buscando ejemplos, bueno, pues uno actual y muy claro y además muy sutil, porque en ese momento hubo una separación. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice, no, ¿y por qué estoy pensando en esto? O sea, en ese momento pensó que la vecina era antagónica a ella, o sea, como en contra, pero realmente estaba injustificado, ¿no? Y ella misma se dio cuenta, por qué tenía que pensar esto, ¿no? Por eso es lo que debes darte cuenta de que tu odio se encuentra en tu mente, o sea, tú mismo hiciste esa creencia y como dice, efectivamente, solo los pensamientos amorosos del Hijo de Dios están dentro de tu mente, pero también tus pensamientos rencorosos. Y eso es un conflicto que no podemos soportar. Por eso proyectamos hacia afuera. ¿Por qué? Porque no toleramos que tengamos esa inconsistencia. Pero así es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo proyectamos afuera y tan fácil como señalarlo afuera, como diciendo, él es y no soy yo. Entonces, en esta idea del pensamiento de la vecina, pues que está muy claro. O sea, no quiero que me pregunte porque es algo que no le importa. Pero ¿quién le ha dado a Guis esa idea? Pues el mismo ego.
y entonces ve a la vecina como alguien completamente lejano, antagónico, como alguien al que no hay que unírsele, y es así tan sutil, tan sutil. Y eso solamente ha existido en su mente. Porque como ella dijo, ni me vio, después cuando ya reaccionó, digo, recibí un ataque por parte del ego, ¿sí? Si me ataco, me defiendo, entonces se defendió, pero usted dijo, me estoy defendiendo. ¿De qué me estoy defendiendo? De una idea que ocurrió en mi mente. O sea, y aquí lo está explicando. Tenemos tanto el pensamiento del Espíritu Santo en nuestra mente como el pensamiento del ego. Y el ego no puede tolerar que exista la unidad, porque el ego siempre piensa en la separación. Entonces es un conflicto que no se puede tolerar, bueno, porque son pensamientos completamente contradictorios. O sea, aquí lo podemos entender con el ejemplo de Guise. Entonces dice, mira, todo el tiempo estoy haciendo juicios, lo podemos ver en nuestra vida, yo también he pasado por eso, ¿sí? Y son ejemplos muy útiles. Ahorita lo que está experimentando Guise, pues, ahora, ella es la maestra, ahorita en este momento está haciendo, está combatiendo sus pensamientos de separación y todos estamos observando, estamos atentos porque, mira, efectivamente, cómo nos muestra cómo todo lo que había pensado era su fabricación y cómo la está deshaciendo y se está encontrando con un mundo que siempre ha estado allí, pero que no lo había visto, el mundo real. El mundo real donde todo es armonía, donde todo es paz. Y ella se está dando cuenta, híjoles, toda la basura que tenía en la mente que no me permitía ver la realidad. Entonces, es muy buen ejemplo lo que está ocurriendo para explicar lo que dice el libro de texto. Adelante, Leti. He dicho antes que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo unigénito. Dios ama ciertamente el mundo real y aquellos que perciben la realidad de este no pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real, en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte, pues si pudieses realmente separarte de la mente de Dios, perecerías. Tan claro y tan directo. Vuelve a establecer, o sea, hay que quitar toda la paja para darnos cuenta finalmente del pensamiento que esconde el ego, que es precisamente, que no ni tan escondido, siempre propugna porque te va a llegar el fin. Y el Espíritu Santo lo contradice con la verdad. Y no es de que se ponga el tú por tú, pues es que la verdad es la verdad. Y dice, pues que eso no es cierto, es que la muerte no existe, solamente existe lo eterno. No tiene idea, no tiene cabida la idea de la muerte. Entonces, por eso, ¿qué es lo que Dios le dio a Jesús? Le dio a su Hijo, no a Jesús, sino a su Hijo. Dice, Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo. ¿Pero qué mundo le dio a su Hijo? El mundo real. Obviamente que no le iba a dar este mundo que vemos. Le dio el mundo real. Mira, esta es la verdad, esta es la realidad. Este es el verdadero mundo que tienes que amar, no el otro. El otro es una ilusión. El mundo de la separación, este que vemos nosotros, es el mundo de la separación. Y ahorita Liz lo está aprendiendo. Dice, efectivamente, son ideas equivocadas. El mundo que yo tenía en mi mente no es el mundo que tengo que amar, es el mundo que tengo que deshacer. Lo estoy intercambiando por el mundo real. Y bueno, pues sorpresas que nosotros también decimos y que inclusive a Flor y a Cristina ha de estar así como votando, ¿cómo? Yo que te defendí, que fui tu abogada y que fui tu consejera. Pues sí, está cambiando. O sea, no solamente este mundo real está presentándose en la mente de Guise, sino que se lo está mostrando a todos nosotros para que dejemos
a un lado las fantasías que ella misma fabricó en su mente y que nos muestran que nosotros también tenemos fantasías y que las estamos haciendo reales con nuestros juicios y que nos está enseñando que tenemos que hacer a un lado la fantasía y aceptar la expiación para nosotros mismos. ¿Sí? Fíjate, quería agregar algo que creo que es importante, que antes de que yo recibiera esa invitación, pues, 2 o 3 días antes, estábamos Moni y yo a la hora de la comida platicando. No me acuerdo cómo fue que llegó el tema, pero le dije que a mí me encantaría, me gustaría mucho que entre el papá de mis hijos y yo hubiera una cordial amistad. Y entonces me dice Moni, pues llámalo. Y en ese momento yo de inmediato le contesté, no, ¿cómo lo voy a llamar yo? O sea, pues es que no sabes ni cómo es el carácter. Y yo, o sea, yo levanté la barrera, o sea, le expresé un anhelo de mi corazón, pero de inmediato contestó el ego, Exacto. ¿verdad? Y Exacto. después, y ahí es donde dice uno, cuando haces una petición desde tu corazón, con sinceridad y todo, pues 2, 3 días después llegó la respuesta a ese anhelo. Y después me quedé, no, de inmediato le dije a mi hijo, cuando mi hijo me dice, mamá, dice mi papá que y yo le dije, órale, nomás le puse, dije, pues déjalo, consulto con la almohada. O sea, todavía sale, reaccionas, y reaccionas en defensa. Y entonces, pues de ahí en adelante lo que he tratado ahora sí que flojita y cooperada, como dicen, pero porque tengo bien presente que es el anhelo que yo tengo mucho tiempo pidiendo, que se pueda dar una cordialidad. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Claro. Exacto, es que tú habías recibido ya la respuesta, o sea, ¿cómo se presentó? Parece que fue un pensamiento de tu propia mente. Bueno, sí lo fue. Dice, ¿cómo me gustaría que hubiera cordialidad entre el padre de mis hijos y yo? Es la voz del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo lo identificas entre el ego? Solamente con un testigo. Te habló tu hijo diciéndote, oye, Pa dice que vengas para acá. Ya, ahí está. Dices, es que sí recibí la respuesta del Espíritu Santo. Sí, porque es un pensamiento propio. O sea, acuérdate que en la mente superior, es la morada del Espíritu Santo. ¿Dónde está tu mente superior? Aquí está. Entonces, por eso dices, ¿cómo puedo identificar los pensamientos del Espíritu Santo de los del ego? Digo, si suenan igual, o sea, suenan con mi propia voz, ¿no? Por eso tú dijiste, ve el ejemplo y lo recibiste la respuesta desde antes. Oye, ¿cómo le dijiste a Mónica? Oye, ¿cómo me gustaría tener una buena relación con el padre de mis hijos? ¿Y quién respondió? El Espíritu Santo. ¿Por qué no lo llamas? Mónica, la voz. La voz en ese fungió primero como Mónica. Y entonces responde el ego, no, porque bla, bla, bla. Pero la solicitud ya estaba hecha porque vino desde el fondo del corazón, como tú lo dijiste. Como no escuchaste, bueno, pues entonces ahora viene otro testigo, dice, bueno, perfecto, vamos a enviarle otro testigo. Por eso habla de los testigos del Espíritu Santo, porque no te envía uno, te envía varios. Y te envía a tu hijo y todavía dices, bueno, lo voy a pensar, pero es que ya lo habías tenido en tu mente. O sea, esto nos sirve para poder identificar. El Espíritu Santo no se molesta ni nada, por supuesto, pero que te fijes cómo tú habías hecho la solicitud y recibiste inmediatamente la respuesta. ¿Con quién? Con Mónica. Nosotros hemos dicho que cuando tú haces una petición, de inmediato se presenta la respuesta. Y ahí está, tú lo acabas de decir. Te contestó Mónica. Bueno, que nos sirva a todos un ejemplo que sí es cierto que se presenta inmediatamente la respuesta.
Entonces, bueno, no hiciste caso, bueno, el Espíritu Santo tiene tanta paciencia infinita que te la presenta con tu hijo. No hiciste caso, dices, bueno, vamos a enviarle otro testigo. Te tuvo que llamar el esposo para decir, el padre de tus hijos para decirte, ven para acá. Ahí ya no te podías hacer un lado, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, aún así sigues dudando porque llegas con tus defensas, llegas con... Pero, vamos, es parte de... ese es el proceso exactamente que todos pasamos cuando tenemos que hacer a un lado nuestras dudas. O sea, el ego no lo permite, pero cuando te permites convencerte, das un paso y después das otro y así vas y así te hemos visto a ti con esto, ¿no? Que dice, bueno, pues es un proceso, ¿sí? Y entonces, cuando vemos el final, cuando ya estamos viendo el final, decimos, oye, pues creo que yo debería ya no poner tantas objeciones a lo que viene a la mente. Y cuando recibo el primer testigo, adelante, vámonos, porque ya recibí un testigo, no necesito tener tantos testigos. En tu caso tuviste tres testigos. Entonces, bueno, pues ahora ya es lo que habla el curso del manual del maestro. ¿Qué es lo primero que se cultiva? La confianza. Un maestro de Dios tiene que tener primero confianza. ¿Y qué? En que se tiene, como lo dice el manual del maestro, en que lo que se le está diciendo es la verdad. Y tiene que ir cultivando esta confianza. Por eso es el primer atributo de los maestros de Dios. La confianza. Y sin la confianza no puedes tener tolerancia, no puedes tener todos los demás, las 9 atributos que dice. O sea, el primero es la confianza. Y tú, pues aquí pues nosotros te agradecemos que hayas ido construyendo la confianza y que nosotros podemos hacer ese resumen para decir, oye, mira, sí, hay que hacer lo que pensamos y recibimos la respuesta que decimos, qué coincidencia. No, es una diosidencia y hay que escucharla y en ese momento actuar en consecuencia, ¿verdad? Digo, a nosotros en estos días nos ha ocurrido una serie de cosas que ya les comentaremos después, que ha sido una serie de diosidencias que dices, oye, ¿y cómo es que te atreves a hacer esto en esta época de pandemia? Pues es que así se nos marcó. Entonces, pero bueno, más adelante se los vamos a comentar. Y por lo pronto, ahorita, bueno, pues les queremos agradecer que nos hayan acompañado hasta este momento. Las despedidas siempre las hacemos breves porque siempre surgen, por eso despedimos el programa así como muy rapidito, ¿no? Pero pues es que es para dejar el impacto de la enseñanza de las lecciones del día de hoy. Así que despedimos nuestro programa agradeciendo su asistencia y nos vemos mañana a las 8 de la mañana, como todos los días. Y nos despedimos diciendo, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.